visto niveles de carga en los sistemas de salud que no se han visto en relación a la infección viral desde la pandemia de influenza que se dio en 1918. El distanciamiento social, las pruebas y la contención indudablemente han conducido a una reducción significativa de la morbilidad y la pérdida de vidas. Ha habido impacto social y la convulsión económica resultante no han tenido precedentes. El alcance de las medidas que se han tomado alrededor del mundo han variado significativamente y han abarcado desde pruebas estrictas y aislamientos. Y estos, en general, reflejan diferencias culturales y éticas nacionales y regionales al sopesar la aceptabilidad de la limitación de las libertades personales frente a una tensión en el sistema de salud y a la consiguiente pérdida de vidas, así como el nivel de preparación para aceptar las consecuencias. Esas consecuencias se verían también en una posible segunda ola, que se ha ido como previniendo justamente debido al retraso de una posible vacuna. Sin embargo, las diferencias en la práctica probablemente también están relacionadas con las distintas comprensiones, hasta ahora limitadas, de la evolución natural de la enfermedad, que ha variado bastante entre poblaciones y probablemente esté relacionada con una serie de factores de riesgo ambientales y relacionadas con el paciente. Las características clínicas de un paciente con COVID-19 van desde una enfermedad leve con molestias también leves como dolor de garganta y dolor de cabeza, hasta pacientes que suelen ser ingresados en el hospital por hipoxemia causada por neumonía, hasta pacientes con un cuadro de enfermedad grave que pueden padecer insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, con necesidad de ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Al darse esto, la tasa de mortalidad va a aumentar de un 2% antes de ser ingresado al hospital hasta un 28%. Los factores de riesgo de una enfermedad mortal a edad avanzada dan un aumento del dímero D y una puntuación SOFA aumentada. Hasta ahora no van a existir opciones de tratamiento efectivas basadas en una evidencia para COVID-19. Por lo tanto, va a ser necesario generar una hipótesis sobre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes de esta enfermedad, de leve a muy grave. Por lo tanto, si bien ahora sabemos que a edad avanzada va a haber una variedad de comorbilidades como son los trastornos respiratorios, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, van a representar también riesgos significativos para otras personas infectadas. Y estos mecanismos detrás de la enfermedad pueden ser desde la muerte clínica idiosincrásica, también, aunque suele ser infrecuente en sujetos jóvenes, así como también otros más adultos. Al igual que otras enfermedades, la respuesta a algunas de estas preguntas van a ser respondidas con el tiempo mediante se vaya proporcionando una genotipificación, así como una fenotipificación clínica, serológica, radiológica, entre otras. Siguiente. Objetivos. Proporcionar una breve descripción general de la evidencia existente en la respuesta y el resultado del huésped. Generar hipótesis y destacar similitudes y diferencias en la apariencia histopatológica entre COVID-19 y la influenza, y además generar diferencias con brotes anteriores de coronavirus y discutir la predisposición a través de la genética y la enfermedad subyacente. ¿Algún problema con el audio?
¿Se me escucha? Sí, sí, Ángela. Ah, ya, ok. Histopatología del tracto respiratorio en influenza. La pandemia de la influenza condujo a una pérdida masiva de vidas debido a una neumonía e insuficiencia respiratoria en 1918 que mató aproximadamente 50 millones de personas y que fue causada por un virus de ARN de la familia de los ortomixoviridos que contiene un sentido genoma de ARN segmentado monocatenario. La influenza presenta un tropismo celular porque el virus se va a replicar en células epiteliales respiratorias en todo el árbol respiratorio, con infecciones no fatales que van a afectar al tracto respiratorio superior y tráquea, y en los casos fatales, influenza grave, va a ser por un resultado de una neumonía bacteriana coincidente o secundaria que va a ser extremadamente frecuente. Los cambios en las vías respiratorias más pequeños van a ser por necrosis y pérdida completa de la capa epitelial, incluyendo las células ciliadas y las células caliciformes. Y esto va a resultar en una formación de membranas hialinas. La inflamación neutrofílica va a estar presente en la luz y se puede extender a los alvéolos circundantes, y a menudo se va a observar un infiltrado linfoplasma histocítico más crónico, que se va a ver en las vías respiratorias afectadas. Siguiente. Ok, hablando acerca del parénquima, aquí se va a evidenciar una lesión aguda con congestión intersticial, edema, inflamación neutrofílica con algunos eosinófilos, células epiteliales alveolares descamadas, edema intraalveolar, hemorragia intraalveolar, fibrina, formación de membranas hialinas y en ocasiones necrosis de septos alveolares, que va a ser la alveolitis necrotizantes, que por estos cambios vasculares se va a ver incluida una congestión capilar y trombosis. Y hablando acerca de la actividad mitótica y regeneración del epitelio, esto va a comenzar luego de 5 días y va a estar, el nivel de regeneración va a estar relacionado con el resultado de la enfermedad, por ende es que va a tener una actividad mitótica variable. Pero cuando no hay evidencia de una verdadera regeneración de la capa epitelial, que van a ser en los casos rápidamente letales, y si el paciente sobrevive, va a ocasionar un daño alveolar difuso, y aquí se va a observar un mayor número de macrófagos intraalveolares, una regeneración epitelial, incluida una hiperplasia alveolar de tipo 2, metaplasia escamosa, inflamación intersticial crónica que va a terminar en una fibrosis intersticial, y de igual manera se va a observar megacariocitos dentro del lecho capilar. Como mencionamos anteriormente, frecuentemente aquí va a ocurrir estas neumonías bacterianas coincidentes, y esto va a complicar el cuadro patológico, ya que va a causar un infiltrado masivo de neutrófilos en los espacios alveolares. De hecho, en la mayoría de casos intrapandémicos, estos van a estar asociados menos por los cambios de neumonía por virus de influenza primaria en sí como el edema, y más van a estar relacionados por estos cambios de neumonía bacteriana secundaria. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a la histopatología del tracto respiratorio en infección de coronavirus. Debemos saber que cuando hablamos de coronavirus, no solamente nos estamos refiriendo a los virus que ocasionan la COVID-19, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, esa persona presenta coronavirus o la otra persona presenta coronavirus, y entonces como que nos equivocamos, porque en realidad los coronavirus vienen a ser una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en los animales como en los humanos. Por ejemplo, en los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, más conocido como el MERS, y también el síndrome respiratorio agudo severo como el SARS. Además, este coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus del COVID-19. Pero para poder entender también debemos recordar cómo es que sucedió todo eso. Por ejemplo, cuando sucedió esto del COVID-19 fue el 30 de diciembre del 2019, donde se identificaron los primeros casos de neumonía que tuvieron una causa desconocida, o sea, no supieron por qué se produce esa neumonía, porque sabemos que la neumonía
se produce por varios factores. También se puede producir por bacterias, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae o por virus. En este caso, esos pacientes presentaban neumonía, pero la causa era desconocida. Y bueno, eso se produjo en China, sabemos todos que sobre todo en Wuhan, y esos pacientes sí presentaban como evidencia haber estado en el mercado de mariscos y animales, ya sea como visitadores o como trabajadores de ese lugar. Entonces, el 1 de enero de este año, del 2020, se decide cerrar el mercado y el 30 de enero la OMS declara emergencia de salud de interés en todo, ¿no? Internacionalmente. El día ya 7 de enero se identifica por primera vez qué tipo de virus ha sido el que ocasiona ese tipo de neumonía, al que lo denominaron oficialmente con el nombre de coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, o sea, como SARS-CoV-2, mientras que la enfermedad que ocasiona se conoce como COVID-19. Además, el 11 de enero se reporta también el primer caso fatal y hubieron publicaciones recientes que indican que el SARS-CoV-2 pertenece a los géneros de beta coronavirus, mostrando más del 85% de identidad con este tipo de género, ¿no? Además, este virus comparte también o tiene manifestaciones comunes con el SARS y con el MERS, que viene a ser el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Tiene ciertas manifestaciones histopatológicas, ciertos signos también parecidos. Por eso es que se dice que este virus comparte un ancestro común tanto con el MERS y con el SARS. Y también por eso su nombre de SARS-CoV-2, ¿no? Porque el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-1 o MERS-CoV también, que son síndromes o enfermedades que estuvieron presentes hace unos años y tuvieron ciertas manifestaciones parecidas. Por ejemplo, el SARS-CoV presentaba daño alveolar agudo difuso y estados tardíos por una combinación de daño alveolar difuso y también neumonía aguda, fibrinosa y organizada. El MERS-CoV presentaba daño alveolar difuso exudativo también con membranas hialinas, edema pulmonar, hiperplasia de neumocitos tipo 2, neumonía intersticial, sobre todo linfocítica, y células sincitiales multinucleadas. Siguiente. Bueno, pero como les había dicho, hasta ahora se siguen investigando sobre todas las manifestaciones histopatológicas, lo que sucede en el organismo en un paciente que presenta esta enfermedad del COVID-19, y los datos todavía son limitados, ¿no?, sobre la COVID-19. Pero hubieron evidencia de 41 pacientes infectados con el SARS-CoV-2 que fueron admitidos en las primeras etapas del brote, en la cual 6 murieron del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y luego hubieron otros informes posteriores también ante un examen histológico de los pulmones de un total de 7 pacientes que también tenían o eran compatibles con el síndrome de deficiencia respiratoria aguda. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de pacientes que se pudieron evidenciar, ¿no?, que presentaban esta enfermedad, tenían este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y creo que este tema o este síndrome lo vimos en el primer seminario, si no me equivoco, y para recordar, este síndrome de dificultad respiratoria aguda es una afección caracterizada por una acumulación de líquido en los sacos de aire de los pulmones que no permite que el oxígeno llegue a los órganos. También debemos recordar que presentaba una fase exudativa, presentaba una fase proliferativa y una fase fibrótica, ¿no? O sea, mientras el paciente presentaba este síndrome, iba avanzando los días, se iban empeorando y las manifestaciones también iban empeorando. Y como vieron evidencia de estos pacientes que presentaban este virus, el SARS-CoV-2, y también se dice que presentaban el síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque presentaban también ciertas manifestaciones características, ¿no?, de este síndrome. Por ejemplo, el daño alveolar difuso, que es característico del síndrome de deficiencia respiratoria aguda, presentaban congestión vascular, edema intraalveolar, presentaban hemorragia, además presentaban abundante macrófagos, pudieron evidenciar denudación, que viene a ser el desprendimiento, además hiperplasia reactiva de neumocitos,
pudieron observar infiltración de células inflamatorias, sobre todo linfocitos, que eran positivos para CD4, neutrófilos y eosinófilos. También pudieron observar células gigantes multinucleadas, membrana hialina no prominente, a comparación de lo que dijo mi compañera en la influenza, presentaban una membrana hialina prominente. Además, los trombos en microvasos y exudados fibrinosos intraalveolares. Y por ejemplo, en la parte, no sé si se ve bien, pero en la parte inferior derecha podemos ver la relación, porque yo ahorita he estado diciendo esos cambios histopatológicos que ocurren en una persona con COVID-19, pero en el cuadro inferior derecho vemos en general, ¿no? Cómo es que lo hemos clasificado. Sabemos que hay cambios epiteliales, cambios vasculares, cambios fibróticos. Si hablamos de los cambios epiteliales, podemos decir, aunque ahí está en inglés, no sé si lo pueden leer, pero también está en la lectura, esa misma imagen. Si hablamos de cambios epiteliales, hablamos, por ejemplo, de efectos citopáticos, ¿no? Cuando hablamos de efectos citopáticos, nos estamos refiriendo a los cambios bioquímicos, ya sea moleculares, morfológicos de las células, que se dan por una replicación del virus en la célula, ¿no? También puede producir denudación del epitelio bronquiolar, el daño alveolar difuso y la OP, que significa neumonía organizada. Esos son todos los cambios epiteliales que ocurre en una persona con COVID-19, que presenta neumonía, ¿no? Con COVID-19. Ahora, si los cambios vasculares, sobre todo cuando hablamos de estos cambios vasculares, es la formación de trombos. Se forman trombos, hay tromboembolismo, trombos fibrinosos. Sabemos que cuando se produce un trombo, de hecho que el trombo va a ocluir un vaso. Por lo tanto, al haber más trombos, ocluyen más vasos y la sangre no puede ir normalmente hacia los tejidos. Por lo tanto, poco a poco el tejido va muriendo, ¿no? Pero primero va a comenzar de repente con cambios en la célula, va con un edema, luego se va inflamando de repente. Al final va muriendo, se va necrosando. Por lo tanto, produce edema, también necrosis, y también produce el AFOP, ¿no? Que viene a ser la neumonía aguda fibrinosa organizada. Ahora ya hablamos de los cambios epiteliales, de los cambios vasculares, ahora hablemos de los cambios fibróticos, porque también ocurren cambios fibróticos, ¿no? Por ejemplo, una neumonía organizada fibrótica, y sobre todo también hay fibroelastosis intraalveolar, y al último nombran el FNCIP, ¿no? Que está en sus siglas, pero significa neumonía intersticial fibrótica inespecífica. Entonces, hay cambios epiteliales, hay cambios vasculares, hay cambios fibróticos, y todos estos patrones y cambios en conjunto producen una inflamación, que es lo que está en el centro. Va a inflamar, va a haber una neumonía intersticial aguda y una vasculitis linfocítica aguda también. Siguiente. Ya, por ejemplo, acá están también los patrones que ocurren de respuesta tisular en la neumonía COVID-19 y los cambios, ¿no? Que ocurren histológicamente. Y los cortes histológicos, cómo es que ocurre en un tejido. Por ejemplo, ahí están los cambios epiteliales, los vasculares, los cambios fibróticos y todo lo que produce la inflamación al final. Por ejemplo, en los patrones epiteliales, o qué es lo que ocurre en el caso epitelial, ¿no? Como ya había nombrado, efectos citopáticos. Las células comienzan a cambiar su morfología, su estructura, es lo que vemos, por ejemplo, en el cuadro A. También se produce denudación del epitelio, o sea, desprendimiento del epitelio, como podemos observar en el cuadro B, y también pues un daño alveolar difuso, que es lo que se observa en el cuadro C. Además, en el cambio vascular, como dije, se forman los trombos, y ahí podemos observar, por ejemplo, un trombo en la arteria, ¿no? En el cuadro D, sobre todo una trombosis arterial organizada. En el cuadro E también podemos observar lo mismo, los trombos que están señalando con las flechitas, y los edemas también que se están formando, que están señalados con los asteriscos. Y bueno, y en el cuadro F
sí estamos observando el AFOP, que dije que es un patrón de neumonía fibrosa organizada, ¿no? Ahora, los cambios fibróticos, sobre todo, se dice que hay fibroelastosis intraalveolar, que es lo que podemos observar en la imagen H, ¿no? Comienza a haber fibroelastosis en el alveolo, y también pues una neumonía con progresión a fibrosis como en la imagen G. Entonces, tanto como ya le había dicho, los cambios epiteliales, vasculares y fibróticos traen como consecuencia que se inflame, una inflamación, como es lo que vemos en los cuadros J, K y L. En la J, por ejemplo, es una neumonía intersticial aguda. En el cuadro K se puede observar focos de vasculitis linfocíticas, y en el cuadro L, pues, una inflamación aguda con necrosis. Siguiente. Doctora, buenas noches. A continuación voy a hablar acerca de las observaciones de noche y futuras orientaciones en COVID-19, una traducción de la histopatología. Entonces, una oxigenación deficiente que requiere ventilación y administración de oxígeno en la influenza, así como la infección por coronavirus, van a estar directamente relacionadas en parte con la disminución de la capacidad de difusión debido a la destrucción del parénquima, así como con el aumento de la distancia de difusión, y esto se debe a, en primer lugar, a los agregados intraalveolares de edema, fibrina, membrana de hialinas, células y organización. Segundo lugar, por el ensanchamiento de los tabiques alveolares debido a un edema e inflamación. En tercer lugar, a los cambios vasculares con congestión capilar y trombosis. Y por último, una fibrosis intravascular, intraalveolar e intersticial. Entonces, si bien la regeneración y reversión de los primeros tres fenómenos es teóricamente posible, y la influencia puede estar relacionada con la capacidad regenerativa del hospedador, puede ocurrir a tasas más bajas en infección por SARS en comparación con otras neumonías víricas. Sin embargo, tenemos que la fibrosis intraalveolar e intersticial es muy probable que sea irreversible y puede haber contribuido al número notable alto de pacientes que no pueden dejar de recibir ventilación en el brote actual del COVID. Además, en las personas que han sobrevivido se va a encontrar un número significativo de casos con daño pulmonar fibrótico irreversible y una función pulmonar limitada. Entonces, que anteriormente se denominaba frío, que es una enfermedad pulmonar obstructiva de la corona. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la genética en el COVID, se sabe que una desaparición repentina en el COVID puede estar relacionada con una tormenta de citoquinas. Esto se debe a un componente importante del síndrome de distrés respiratorio agudo y una falla orgánica múltiple, y eventualmente a la muerte en las infecciones por SARS-CoV y el MERS-CoV. Y se refleja en una liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, como el interferón alfa, el factor de necrosis, el interferón alfa, interferón gamma, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 18, también como quimiosinas, incluido al ligando 2 de quimiosinas, ligando 3, por células efectoras inmunes. En el caso de la influenza, se ha encontrado que la hipercitocinemia se va a relacionar con la aparición de la hemofagocitosis, que se observó en un grado variable en los casos de neumonía por influenza. Si un mecanismo similar está en juego en COVID, aún no se ha resuelto a partir de la evolución hematológica, inmunológica e histopatológica. Sin embargo, es probable que una respuesta inflamatoria excesivamente activa contribuya al daño tisular y a los efectos sistémicos en COVID. Y esto puede estar relacionado con diferencias determinadas genéticamente en los mecanismos de respuesta inmune individual inherentes, así como también a estar sujeto a la influencia concomitante de enfermedades.
Por lo tanto, tenemos que investigaciones anteriores van a mostrar que numerosos polimorfismos de antígenos leucocitarios humanos, el HLA, se va a correlacionar con la susceptibilidad de infección por SARS-CoV y el de MERS-CoV. Y los polimorfismos genéticos de MBL, que es la lectina de unión a la manosa, van a estar asociados con la presentación de antígenos, también se va a relacionar con el riesgo de infección por SARS-CoV. Además, se ha demostrado que el polimorfismo de un solo nucleótido, en este caso el RS1252C, en el gen IFIT-M3, el cual va a codificar la proteína transmembrana 3 inducida por interferón, va a ser un factor de riesgo de influenza grave, y también se encontró en un paciente en COVID-19. Siguiente, por favor. Ya, entonces, tenemos que la genética va a desempeñar un papel a través de polimorfismos de genes que van a codificar, por un lado, las proteínas que son explotadas por el SARS-CoV-2, como la enzima convertidora de angiotensina 2, altamente conservada, el ACE2, y como también fue el caso del SARS-CoV, que va a utilizar el acoplamiento y la entrada solar en las células respiratorias. Y por otro lado, las proteínas que van a brindar una protección contra los efectos del virus, como las proteínas tensioactivas, pero también la propia ACE2. Entonces, actualmente se están realizando estudios de asociación genética para desentrañar estas hipótesis y se han encontrado correlaciones entre las variantes de esta angiotensina convertidora 2 y la susceptibilidad a COVID-19. Entonces, como un fenotipo ligado al cromosoma X, la eficacia de la variante refuerzo de interacción e inhibidor de interacción de la ACE2 puede ser más definida en hombres que en mujeres y podría contribuir a una mayor tasa de mortalidad en los hombres, en lo cual representa un 70% de las muertes causadas por el SARS-CoV, el SARS-CoV-2 y el MERS, además de una tasa probablemente más alta de los factores de riesgo, por ejemplo, el fumar, y una respuesta inmune posiblemente diferente en los hombres. Y otros mecanismos de entrada también pueden desempeñar un papel, como la proteasa transmembrana serina 2 y la variante de presión TMPRSS2 se van a relacionar de hecho con diferencias en la gravedad del COVID. Por último, tenemos que la susceptibilidad al desarrollo de la fibrosis pulmonar post-COVID-19 también podría tener un componente genético, como variantes en numerosos genes o subpromotores como el MUC5B y el TRT, que van a predisponer a la fibrosis pulmonar, tanto en el contexto de la fibrosis pulmonar idiopática como en la fibrosis intersticial. Van a estar relacionadas con la neumonitis por hipersensibilidad y enfermedad vascular del colágeno. Gracias. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Ya. Ahora continuaremos con la exposición y hablaremos acerca de la enfermedad subyacente en COVID-19. Primero, esta enzima convertidora de angiotensina 2, conocida como ACE2, no va a ser solo una enzima, valga la redundancia, sino que esta también va a ser un receptor funcional en las superficies celulares, tanto como en el SARS-CoV como para el SARS-CoV-2. Ahora vamos a ver que esta enzima va a ser fundamental en esta susceptibilidad particular en el caso de los pacientes diabéticos e hipertensos a este COVID-19. Si bien, como sabemos, estos pacientes diabéticos van a tener unas respuestas inmunes las cuales se van a encontrar deterioradas. En el caso también de la diabetes y la hipertensión, estas se van a asociar, estas enfermedades, con la activación de un sistema que es la renina-angiotensina en diferentes tejidos. Y a menudo estos se van a tratar con inhibidores de esta enzima, de la ECA, y también con los bloqueadores de estos receptores de angiotensina, lo cual esto nos va a conducir a que haya un aumento de esta expresión del AC2, de esta enzima convertidora de angiotensina 2, lo cual esto va a hacer que se facilitar así una captación viral. De manera similar, en el MERS, que conocemos que es el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, va a evidenciar una inhibición de esta dipeptidilpeptidasa 4 en pacientes diabéticos, los cuales esta podría
estar potenciando así la entrada de este virus MERS-CoV, la cual va a usar como su receptor a esta dipeptidilpeptidasa 4. Ahora también hablaremos acerca de la obesidad y cómo esta va a ser un factor de riesgo importante, generalmente no después de este COVID, y cómo esta puede estar relacionada con el hecho de que muchas personas con este tipo de padecimiento o de enfermedad, que es la obesidad, o con esta condición, van a tender así a tener una función pulmonar, la cual esta se va a encontrar deteriorada, y también enfermedades subyacentes, como las enfermedades pulmonares crónicas, como el asma, problemas cardíacos o la diabetes misma, los cuales estos van a ser estos factores de riesgos por sí solos para esta supervivencia, ¿no? Luego de que en el caso hay pacientes, como sabemos, que tienen un ingreso a UCI. Pero también estos factores de riesgo, ¿no? Van a tener una importante como que actividad, por decirlo así, en esta causa de mortalidad, en esta enfermedad también. O también en el caso de la insuficiencia multiorgánica, la cual va a ser una enfermedad de ocurrencia común en este tipo de casos. Ahora, para concluir, como conclusiones sabemos, ¿no? Y habíamos comentado anteriormente también, que este SARS-CoV-2 se va a integrar en células con este receptor de angiotensina 2, y estos niveles más altos de expresión de dicho receptor se van a encontrar generalmente en intestinos, riñones y testículos. Este virus, tras su internalización en la célula, se va a replicar, generando así muchas copias, cientos de copias. Y durante esta síntesis de estas copias virales es que se van a producir unas alteraciones de vías bioquímicas celulares, activando así una serie de vías celulares, las vías de las caspasas, llevando así a la célula a una muerte de esta vía de los mecanismos puede ser de necrostosis o también de apoptosis. También podemos ver, y en el caso no de, como estábamos mencionando en la patología pulmonar, vamos a ver que con esta enfermedad a nivel del pulmón se va a observar una patología con una afectación, la cual esta va a mostrar diversos patrones histológicos y variabilidades según el tiempo de la evolución y la gravedad de la enfermedad. Y lo cual es habitual observar diferentes patrones tisulares en las muestras, ¿verdad? Y va a ser una presencia en un daño alveolar y también de focos de fibrosis y de infiltrados inflamatorios. Como sabemos, esta enfermedad es reciente, relativamente nueva, porque y recién se está estudiando, y todavía hay muchas cosas por las cuales tenemos que seguir estudiándola porque es reciente, como lo había comentado, pero como a una manera, ¿no?, de finalizar esto es las recomendaciones que siempre se deben de dar y la importancia que tenemos, porque esta enfermedad creo yo que ha causado mucho impacto, no solamente a nivel socioeconómico, a nivel emocional, en todos los ámbitos, ¿no? Y nada, esto sería todo. Muchas gracias. Muy bien, felicidades al grupo, han hecho una buena revisión y como lo han manifestado, sí, pues estamos frente a una enfermedad nueva, ¿no? Que nos ha impactado fuertemente. Al menos yo creo que para ustedes es la primera vez, ¿no? Para mí también, la verdad, no soy tan mayor, de vivir una enfermedad con este impacto social, ¿no?, que nos ha confinado en nuestras casas un largo tiempo y que aún no terminan las medidas restrictivas y aún no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es algo nuevo que estamos viviendo y que en cierta manera es comprensible que aún no se tengan las medidas apropiadas para salir de esto, ¿no? Estamos en una nueva
generación de enfermedades, de formas de enfermedades, y eso está dado por múltiples factores, ¿no? El cambio del medio ambiente, nuestra misma sociedad. Por ejemplo, antes no existía pues tantos viajes, ¿no? O sea, una posibilidad de que una enfermedad llegue y se disemine de esa forma por todos los países como ha hecho esta enfermedad, era menos probable antes, ¿no? O al menos el avance era mucho más lento. En cambio ahora pues tú estás ahorita en Lima, acá mañana al mediodía puedes estar en Europa o en cualquier otro país que tú desees viajar. Entonces esa movilización del ser humano hacia otro ambiente, ¿no? El que hay otras exposiciones, hace que también los microorganismos, los patógenos que nos afectan, que causan enfermedades al ser humano, también muten, cambien y puedan adquirir ciertas habilidades que lamentablemente pues nos está costando bastante, ¿no? A todos nosotros. Entonces, espero que ustedes como estudiantes de medicina sean responsables y que den el ejemplo siempre en su casa, en su familia, acerca de la concientización acerca de esta enfermedad, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes haya sufrido alguna pérdida por esta enfermedad. En mi caso, gracias a Dios, en mi familia no, pero sí gente cercana de mi promoción, un compañero, un colega mío falleció. Era un médico que trabajaba en la selva y fue uno de los médicos que estuvo en el colegio médico tratando de traerlo para Lima. Lamentablemente él no aguantó, él falleció llegando a Lima en el aeropuerto y lo perdimos, ¿no? Y pues ha fallecido joven y dejando a 2 pequeños huérfanos. Entonces hay que estar bastante consciente de todos los problemas que nos está trayendo esta enfermedad y otras enfermedades que van a venir así como estas, ¿no? Debemos estar preparados todos para un cambio radical en nuestra forma de vida, que va a ser bastante difícil de aceptar, pero que tenemos que cada vez ir tomando más conciencia. Ok, vamos a hacer la actividad interactiva. Por favor, les pido a los que han expuesto que estén atentos y por supuesto que todos los demás también están libres de participar. Espero que lo hagan y podamos conocer un poquito más acerca de esta enfermedad. A ver, voy a compartirles pantalla. Un momentito. Doctora, una pregunta. Sí, dime. Una pregunta. ¿Sabe algo de la exposición, de la última exposición acerca del seminario? Porque estoy revisando ahorita el aula virtual y en la semana 14 solamente sale para subir un informe, pero más no una exposición. Ay, hablas de la última semana. Sí. Sí, ok. Bueno, la verdad no estoy enterada de eso porque ha habido algunos cambios. Voy a hablar con el doctor Taxa y les estoy comentando luego si quieren a su delegada por el WhatsApp. Porque, por ejemplo, la verdad que para la siguiente... vayan ingresando, disculpen al Kahoot, ya lo están viendo en pantalla. La próxima reunión, por ejemplo, la tenemos el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles a la misma hora, 8 de la noche. A un principio nos habían dicho que lo iban a poner el mismo 24 en otro horario. Y bueno, de allí se ha quedado con lo que se había anticipado antes, ¿no? Con respecto a lo del 14, sí no estoy segura, Tesia, de verdad. Déjame averiguarlo y les mando un mensaje a la delegada para que les avise a todos ustedes. No he revisado que no haya ningún link para poner exposición, la verdad. Ya, doctora, muchas gracias. Ok. A ver, vayan ingresando. Muy bien, vamos 17.
pasó? Hemos bajado. Se han desconectado algunos. Traten de entrar, chicos. A ver. A veces hay problemas con el internet. Muy bien, 17. ¿Cuántos somos ahorita? Ah, hay un mensaje, a ver, 18. A ver, traten de entrar, chicos. Muy bien, vamos 20. A ver, vamos a ir iniciando, ¿ya? Ok, iniciamos. En 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Qué tipo de virus es el SARS-CoV-2? Fácil la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de virus es? ¿Es un virus ARN monocatenario? ¿Es tal vez un ARN bicatenario? ¿Es un DNA bicatenario o un DNA monocatenario? ¿Qué dice? La musiquita más linda es con música y tal. Muy bien, es un virus ARN monocatenario. Ok, esto es, no hay nada que discutir, ¿no? Solamente recalcarles a todos que es un virus ARN de una sola cadena, o sea, tiene una sola hebra, y además es de sentido positivo esa única hebra que tiene, ¿ya? No se trata de un virus DNA, ni monocatenario, ni bicatenario, ya tal vez pudo haber habido la confusión entre el ARN monocatenario y bicatenario. Es un virus ARN de una sola cadena. Sigamos. Y tiene nombre coronavirus porque tiene una forma esférica con proteínas que fluyen hacia afuera, están dispuestas hacia afuera a modo de una corona, ¿no? Por eso se llama coronavirus. Siguiente. ¿Qué proteína viral es la que le permite unirse al virus SARS-CoV-2 a la célula huésped? ¿Cuál de sus proteínas? Acá tienen el dibujito para guiarse, que es el mismo dibujo que han presentado también sus compañeras, ¿no? ¿Qué proteína de estas, de superficie del virus, le permite a este virus, ¿no?, ingresar a la célula huésped? ¿Cuál de ellas? Muy bien, la proteína S. Muy bien. A ver, del grupo que están hoy, a ver, participando, que es el grupo 7. Clara, ¿puedes ayudarme? Clara. Sí, doctora. Buenas noches, Clara. Por favor, Buenas noches. ayúdame con esta pregunta y tus compañeros. A ver, la proteína S del SARS-CoV-2, ¿cuál es su receptor en nuestras células y qué células la presentan? ¿Puedes comentar algo acerca de eso? A ver, lo que pasa es que he leído poco sobre justamente esa parte. Ya no hay problema. ¿Alguien del grupo que quiera ayudar a Clara? ¿O de los que están presentes? ¿Nadie?
Ok, el SARS-CoV-2, ¿ya? Es un tipo de virus, como les estaba diciendo al principio cuando estaban viendo la pregunta, ¿ya? Que tiene una forma esférica con unas proteínas que protruyen, por así decirlo, de su envoltura en una forma de espigas, ¿no? Que le da la forma de una corona, como si tuviera una corona. Por eso el nombre de coronavirus. Dentro de esas proteínas que tiene en su envoltura, tiene varias proteínas, una de ellas la proteína N, que es el que está en contacto con lo que es su RNA del virus, en la parte central. Y otras 3 proteínas que están en la envoltura viral. La más importante de ellas es la proteína S, ¿ya? Esa es la que va a contener el dominio de unión al receptor de las células que va a infectar, que sí lo han dicho en la exposición, ¿no es cierto? ¿Cuál es el receptor en nuestras células para el COP2, Mayra? El Dime. AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Así es, muy bien, Mayra, muy bien. Ese es el receptor que tiene. O sea, ustedes saben que nada puede ingresar a nuestras células si no tiene un receptor. Entonces hay un receptor que se va a vincular con la proteína S del virus. Y ese receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está en diversos tejidos de nuestro cuerpo, principalmente en lo que es la mucosa oral, que es obviamente la mucosa oral respiratoria, que es la principal área que va de entrada para nuestro organismo del virus, ¿no es cierto? Pero también este receptor está en otros tejidos nuestros, está en nuestro corazón, está en nuestro riñón, estómago, vejiga, en varios lugares, pero principalmente está en la área de la mucosa oral y nasal, que es por donde vamos a contraer el virus, ¿ya? Entonces, acuerden esas 2 cosas, el virus del SARS-CoV-2, porque hay que diferenciar 2 términos. El COVID-19 es el nombre de la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el nombre del patógeno viral que causa el COVID-19, que causa la enfermedad. Es un virus que es de tipo RNA monocatenario, y que tiene una proteína en su superficie, que es la proteína S, que es la que le va a servir para enlazarse con nuestras células a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y que le va a permitir ingresar a nuestro cuerpo, ¿está bien? A nuestras células e infectarnos. Sigamos entonces. A ver, siguiente. Muy bien, Sebastián. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tasa de mortalidad aproximada del COVID-19? Ha causado muchas muertes en muchos países, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la tasa de mortalidad aproximada? Aún no tenemos la data exacta porque pues todavía no hemos pasado todo este problema, pero ya tenemos algunos datos. Muy bien, la mayoría acertado, es solamente un 2%. A ver, del grupo, ¿quién me puede dar un ejemplo o, bueno, un comentario acerca de la tasa de mortalidad del COVID? Yo, Dime. Benítez Ruiz, yo había expuesto que justamente la tasa de mortalidad se aproxima 2% una vez ingresado en el hospital y que esta tasa puede aumentar hasta un 28% ya dentro, dependiendo también de si la persona es de edad avanzada, tiene ya otras enfermedades, etc. Así es, muy bien. Entonces la tasa de mortalidad aproximada en general de esta enfermedad del COVID-19 es baja, ¿no? Es solamente 2%. Sin embargo, si llegas a ser ya síntomas severos, ¿no? Que te lleven a estar hospitalizado, que frecuentemente la razón es neumonía,
esta tasa de mortalidad sube entre un 28% a 30%, ¿no? Aumenta si es que llegas a estar hospitalizado, que se va a combinar con otros factores, como bien lo ha mencionado su compañero José, de que es pues dependiendo de si el paciente es adulto mayor, si es obeso, si tiene alguna comorbilidad en particular, ¿no es cierto? Pero en sí la tasa es baja, ¿no? Me da gusto que la mayoría haya marcado de forma correcta. Está bien, sigamos. Muy bien, Sebastián. Cuarta pregunta. Según la lectura, son factores de riesgo para presentar la forma letal de esta enfermedad. La forma letal, ¿no? Son factores de riesgo. Excepto. ¿Cuál no es un factor de riesgo entonces, para presentar la forma letal? Se acabó el tiempo. Muy bien, la mayoría ha respondido correctamente. Pacientes pediátricos, ¿no? Los niños. No se les considera al ser menor de edad como un factor de riesgo para hacer la forma letal. Se ha visto que ellos más bien suelen ser asintomáticos. Algunos obviamente pues, que tengan alguna predisposición en particular pueden hacer formas letales. Ha habido muertes de niños, pero son lo de menos, ¿no? Son las personas de edad avanzada los que han fallecido más por eso. Ok, a ver, alguien del grupo. Vamos a ver. Estamos con el grupo. A ver, Ángela, ahora me vas a ayudar tú, ¿está bien? Sí, doctora. Ok, Ángela, dime, ¿qué tiene que ver? A ver, explícales a tus compañeros el score SOFA, el SOFA, eso que le dicen algunos. Ok. Bueno, el Score SOFA es un sistema de evaluación. Me parece que es de la evolución de un fallo multiorgánico en enfermos en UCI, que más que todo va a dar una valoración de la situación de sus órganos o sistemas, ¿no? Que va a estar puntuado y, bueno, dependiendo de eso, se va a ver si va a haber un fallo orgánico o no. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver el incremento del dímero D? Bueno, me parece que el incremento del dímero D va a ser un factor de riesgo para desarrollar, para tener una mayor probabilidad de mortalidad de COVID-19, según la lectura. Ya. ¿Pero qué nos traduce el dímero D? O sea, ok, se ha visto que hay un incremento del dímero D en los pacientes que tienen, pues, o como factor de riesgo de hacer una forma letal, pero ¿qué tendría que ver el dímero D en esta situación? ¿Qué mecanismo lo justifica o lo explica? No estoy tan segura. Ok, Bueno, Antonella, ¿tú profesora, tienes alguna Doctora, idea de eso? ¿podría hablar? Ah, claro que sí. Claro que sí, Mayra. ¿Quién está levantando la mano? ¿Mayra? ¿Quién ha hablado? Ya. Yo, Mayra. Ah, ok, Mayra, dime. Con respecto a este dímero D, creo que es el producto de una degradación de un compuesto proteico que es la fibrina, ¿verdad? Y entonces, al ver este aumento de este dímero D, podría darnos como un pronóstico o una alerta de que en este caso, si la cascada de coagulación, que esta cascada de coagulación podría tener como que un mal pronóstico al verse aumentado este dímero D. Ok, gracias. Tesia, tú también levantaste la mano. ¿Algo más que quieres complementar de lo que ha dicho Mayra Sí, o no? doctora, que el dímero D, como ya sabemos, es una prueba base para ver algún trastorno de coagulación de la sangre.
Entonces, cuando se relaciona con el COVID, normalmente el dímero D tiene un valor, creo que es menor de 0,5, entonces cuando ya este se ve incrementado, quiere decir que es probable que se formen coágulos y evolucione alguna trombosis. Y eso es lo que pasa también en el SARS, ¿no? Ok, muchas gracias, Tesia. Sí, tienen toda la razón, ¿no? Usualmente se presenta en pacientes que ya entran a sepsis, ¿ya? Y como bien han dicho, es por el hecho de que hay una activación de la cascada de coagulación, lo que va a generar un aumento de trombina, ¿no? Y ustedes saben que la trombina es una enzima que va a convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y esta va a ser degradada por otros sistemas de defensa, ¿no? Que es el sistema fibrinolítico. Y producto de esa degradación es que se va a producir el dímero D, de modo que el dímero D es un indicador, ¿no? De una alteración de la coagulación, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro con el que está relacionado? Pues con la coagulación intravascular diseminada, que va a formar pequeños trombos, y se ha visto que en esta enfermedad hay un daño también de este tipo, ¿no? A nivel del sistema de coagulación, ¿no? Los órganos también van a ser afectados a través de este mecanismo de la coagulación intravascular diseminada. Muy bien. Gracias por su participación. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ya lo demás ya han visto, ¿no? Obviamente son factores de riesgo para hacer la forma letal, un incremento del dímero D, porque nos está hablando de que también está afectada la cascada de la coagulación, como han dicho sus compañeras. También va a haber, es un factor de riesgo porque si se incrementa este score, porque este score nos habla de fallo multiorgánico. Entonces, más alto el score, más daño multiorgánico hay. Y la edad avanzada, también que se ha visto que en ellos, pues, la tasa de mortalidad es mayor, no en pacientes pediátricos. Entonces, todas las alternativas están justificadas. Sigamos. Alejandra, felicidades. Número 5. La muerte por COVID-19 generalmente es producto de... ¿Por qué mueren los pacientes con COVID-19? Está fácil esa pregunta. Creo que van a terminar antes de que se termine el tiempo. 5 segundos. Vamos, anímense. Termine. 2, 1. 0, se acabó. Muy bien, chicos, excelente. En el otro grupo me han decepcionado en esta pregunta. Han marcado otras cosas. Es cierto que el COVID-19 puede afectar otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema digestivo. He visto que una de las manifestaciones es la diarrea, ¿no? También te puede causar náuseas, vómitos. Y también otro sistema que afecta es el sistema nervioso, ¿ya? Ha habido manifestaciones de tipo nervioso, tanto, por así decirlo, físicas como también mentales, ¿no? Entonces ha habido ese tipo de manifestaciones. Y hay otras manifestaciones que aún no han sido completamente estudiadas, pero que han sido manifestadas por los pacientes que han sufrido esta enfermedad, como por ejemplo problemas en la piel, ¿no? Pero pues están en investigaciones. Pero la muerte por COVID-19 generalmente es producto de una neumonía. Así es. Entonces aquel paciente infectado con SARS-CoV-2 que hace neumonía es preocupante, ¿no es cierto? Porque es la forma en la que va a evolucionar luego a una forma letal. Pero si te manifiesta pues con la diarrea, y eso no es una infección que te vaya a producir una diarrea pues masiva como el cólera, ¿no? Que te va a causar una deshidratación y puedas morir por eso. Entonces, no, al menos no se ha visto eso, ¿no? La muerte generalmente es por una neumonía. Yo les comento a forma personal, a mí me dio, yo contraje esta infección más o menos a mediados de julio, y lo que hice fue síntomas digestivos, ¿no? No hice la forma respiratoria, no tuve absolutamente nada de tos, solamente tuve fiebre, cefalea, malestar general y diarrea. Sí, lo tuve, fui al hospital, me hice la prueba molecular y salió positivo, pues, ¿no?
pues porque soy un personal pues que en ese tiempo estaba bastante expuesta por trabajar en el hospital, ¿no? Ya después la infección, por así decirlo, se hizo comunitaria, pero al principio, en los primeros meses, más era pues en personas de riesgo y dentro de ellos el personal de salud, ¿no? Entonces, no, tener otro tipo de afecciones es posible, sí, pero es poco probable que te vaya a dar una forma letal si lo que manifiestas es daño a otro nivel que no sea el respiratorio. Ok, sigamos. Muy bien, Alejandra. Siguiente. Alejandra está, pero que, uy, qué raza. Son hallazgos histopatológicos en el sistema respiratorio con infección por COVID-19, excepto cuál no es un hallazgo histopatológico en el sistema respiratorio por COVID-19. A ver. Está fácil también. Uy, ¿qué pasó acá? Yo creo que el problema de la hemorragia es por lo que estábamos hablando de que hacen trombos, más que nada, pero tienen que ver bien la pregunta. La pregunta dice hallazgos histopatológicos en el sistema respiratorio. Ok, a ver, ahí me va a ayudar entonces Mayra. Mayra, ¿me ayudas tú? Está bien, doctora. Ok, a ver, ¿por qué no es formación de membranas hialinas? O sea, quiero que me respondas dos cosas. Uno, ¿qué es la membrana hialina? Y dos, ¿hay o no formación de membranas hialinas en esta infección? Bueno, lo que sabemos por membranas hialinas es que es un exudado que va a ser rico en fibrina y en tejidos celulares, lo cual este va a favorecer lo que es el intercambio gaseoso. Eso es lo que entiendo por membranas hialinas. ¿Va a favorecer o va a desfavorecer si es que hay membranas hialinas? No, perdón, va a desfavorecer. Es por eso que también lo conocen como el síndrome de dificultad, generalmente respiratoria en neonatos. Ok, muy bien. ¿Y en esta infección por el SARS-CoV-2 hay o no hay formación de membranas hialinas en el sistema respiratorio, Mayra? Mm, yo creo que sí, sí hay porque habla de que también se ha descubierto que ha habido cambios a nivel del daño alveolar difuso y también se ha presentado, ¿no? Exudados celulares fibrinoides y también menciona que hay la formación de estas membranas hialinas. Entonces, ¿por qué este es el Sí hay. excepto, Mayra? Mm, A ver, alguien está levantando la mano. Clara, dime. Doctora, bueno, sí hay membranas hialinas, sí se forma una persona con COVID-19, pero no es tan prominente. Y aquí lo que dice es prominente formación de membranas hialinas. Y justamente en la lectura comparan el COVID-19 con la influenza. En el caso de la influenza decían que las membranas hialinas sí eran prominentes, pero en el caso del COVID-19 no eran tan prominentes. Sí se formaban las membranas hialinas, pero no eran tan prominentes. Muy bien, Clara. Está muy bien. Me da gusto que hayas complementado la respuesta de Mayra. Está bien. Las membranas hialinas son, como han dicho sus compañeras, está formado por detritus celular, por fibrina, es decir, por todos esos restos necróticos. Y lo que va a hacer es a desfavorecer el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos. Y la diferencia histopatológica que se ha encontrado hasta el momento es de que hay una formación, pero es escasa, es poca, a diferencia de la influenza en la que sí abunda la formación de las membranas hialinas. En el COVID-19 no, es escasa, hay, pero es poca. Entonces ahí, como ha dicho Clara,
la clave está en el hecho que dice prominente formación, o sea que es abundante, lo cual no es cierto. Lo de hemorragia intraalveolar, sí hay hemorragia intraalveolar, edema intraalveolar, daño alveolar difuso, pero esta hemorragia es producto pues de lo que viene a ser la inflamación, ¿no? La ruptura de los capilares, o sea, por daño dentro de la estructura alveolar, ¿ya? No es que haya una hemorragia en sí sistémica en el paciente. Ya, por eso es que hablaba, la pregunta es específica de hallazgos histopatológicos en el sistema respiratorio. Ok, no se confundan con eso. Sigamos. Alejandra, muy bien. Sigamos. Pregunta 7. La lectura plantea que una respuesta inflamatoria severa estaría dada por las siguientes características, excepto. Ay, disculpe que no puedo pronunciar bien, pero he tenido un problema aquí dental y estoy con un pequeño opósito acá en el diente. A ver, ¿cuál no sería una característica asociada a una respuesta inflamatoria severa por esta infección? Muy bien, pero también, a ver, ¿quién me comenta esto? Vamos al varoncito del grupo, a José. José, ahora me ayudas tú. ¿Ya? Un momento. ¿Qué me tendrías que Ya, comentar? yo he encontrado que, bueno, sobre justamente estas respuestas inflamatorias en investigaciones que se han dado previas, se ha visto que estos polimorfismos de HLA se han correlacionado con susceptibilidad de SARS-CoV. Muy bien, ya. ¿Y existen diferencias genéticas en nuestra respuesta inmune? Sí, la lectura dice que, bueno, que la respuesta inflamatoria activa va a contribuir al daño tisular y esto va a estar relacionado justamente con estas diferencias determinadas genéticamente en los mecanismos inherentes de la respuesta inmune individual. Muy bien, José, gracias. Es como ha dicho su compañero, ¿no? Aquí la respuesta del excepto es porque nuestro sistema HLA, ¿no? El antígeno leucocitario humano, o el complejo mayor de histocompatibilidad, que algunos lo usan como un sinónimo, no es homogéneo en nuestra población. O sea, el ser humano, o sea, no hay un sistema HLA similar tú con otra persona. Ni tú con tu mamá, ni con tu papá. Como lo único que podrías tener uno semejante es con tu hermano gemelo. Pero si no, no. Nuestro sistema de HLA, ¿no? Del antígeno leucocitario humano, es bastante variado, es bastante polimorfo. ¿Ya? Entonces, esa pregunta se cae solita, así hubiera sido pues dicho, esa alternativa se cae solita, así hubiera sido una alternativa en cualquier pregunta. Tú ves que dice sistema HLA homogéneo, no existe, eso no existe, ¿ya? Nuestro sistema HLA es polimórfico, esa es una de las riquezas de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a defendernos. Y sin embargo, en esta enfermedad, ¿cuál es el problema con eso? Es que eso también, como tenemos mucha variabilidad, algunas de esas variables, ¿no? Va a hacernos susceptibles al SARS-CoV-2, en este caso. Pero es un sistema, o sea, este polimorfismo es algo que hemos adquirido conforme han pasado los años a través de nuestras combinaciones, por así decirlo, de nuestros cruces interraciales, todo eso, ¿no? A través de eso hemos ido adquiriendo el polimorfismo en nuestro sistema HLA, que ha ido enriqueciendo nuestro sistema inmune y ayudándonos a protegernos. Sin embargo, como les digo, en el SARS-CoV-2 se ha visto que este polimorfismo hace que, como tu sistema inmune es muy variado, tenga una fuerte respuesta al SARS-CoV-2.
Y esta fuerte respuesta que manifiesta nuestro organismo es el que al final nos puede llevar a hacer cuadros severos. Porque una de las cosas que caracteriza a esta enfermedad es que nuestro sistema inmune responde de forma tan agresiva que el cuadro inflamatorio que genera en nosotros es al final lo que nos pone mal. O sea, nuestro mismo sistema de defensa tratando de eliminar al virus, ¿no? O sea, ataca con todo y al final termina matando a las células pues del sistema respiratorio principalmente, y por eso pues hay detritus, hay lo que hemos visto, hemorragia intraalveolar, ¿no? Y vamos a ver edema, congestión, y lo que nos va al final a hacer mal, ¿no? Porque nuestro sistema inmune es rico, es polimórfico, y entonces está, por así decirlo, armado contra todo. Y entonces viene el SARS-CoV-2 y trata de eliminarlo como sea. Tiene armas de diferentes tamaños y colores, por así decirlo, pero al usarlos a todos masivamente, porque lo desconoce, entonces nos pone en peligro, ¿no? Y entonces ese polimorfismo justamente también está relacionado a las diferencias genéticas de nuestra respuesta inmune, ¿no? Entonces, la respuesta y el excepto es el sistema HLA homogéneo, que no lo tenemos, ¿ya? No tenemos un sistema HLA homogéneo. Sigamos. Última pregunta. La oxigenación deficiente en la neumonía por COVID-19 es producto de los siguientes hallazgos, excepto. ¿Qué cosa no está relacionada a la oxigenación deficiente en la neumonía por COVID-19? El segundo, 8, 7, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo y no todos han respondido. Muy bien, la mayoría ha respondido bien. Colonización del tracto respiratorio superior, pues no, porque la pregunta dice, ¿no? La oxigenación deficiente en la neumonía, ¿no? O sea, estamos hablando del tracto respiratorio inferior, estamos hablando a nivel del pulmón. Entonces, eso es producto de qué? Pues de la destrucción del parénquima pulmonar. Hay menos cantidad de parénquima pulmonar disponible para hacer el intercambio gaseoso. Obviamente hay una oxigenación deficiente. Si los vasos están congestionados y hay trombosis, también no va a poder haber el intercambio gaseoso, porque lo que necesitamos para que haya el intercambio gaseoso es los alveolos y los capilares. Edema e inflamación de los tabiques alveolares, lo mismo, va a interferir en el pase de los gases, ¿no es cierto? La colonización del tracto respiratorio superior, pues no. A este nivel, acá arriba, no va a interferir con lo que viene a ser la oxigenación deficiente. ¿Habría patologías en las que una infección respiratoria superior puede ocasionar una oxigenación deficiente? Sí, por ejemplo, si tuvieras una sinusitis severa, ¿no? Que esté llenando de pus todos tus senos paranasales, puedes tener una oxigenación deficiente, lo cual no es característico de esta enfermedad, por supuesto, ¿no? Usualmente los que te causan eso son de tipo bacteriano o fúngico también, pero no en este caso, ¿no? Entonces, en este caso es cuestiones a nivel del pulmón. Entonces, por eso esta respuesta no es. Sigamos. Y es el último. Vamos a ver quién ha ganado esta vez en el podio. ¿Quién está? Mayra. Muy bien. Felicidades, Mayra. ¿Me escucha bien? Erika, también felicidades. Y en este primer lugar, Alejandra. Ha sido noche de chicas. Felicidades a todos. Finalistas, Sebastián y Jorge. No se rindan, chicos. A la siguiente les va a ir mejor. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a cerrar esto. Bueno, chicos, entonces cosas que debemos llevarnos a casa de esta enfermedad es, como lo dije en un principio, que pues nuestra sociedad ha cambiado para bien y para mal, ¿no? Para bien, pues porque ahora el intercambio cultural, el intercambio social es mucho más amplio que antes. Sin embargo, eso también nos ha llevado a que los patógenos adquieran también, ellos también puedan evolucionar, porque también están expuestos a muchos cambios, a muchos factores.
Y entonces esto viene siendo un riesgo bastante amplio para todos, ¿no? Esos patógenos se están desarrollando de manera bastante acelerada. Y bueno, como estudiantes de medicina, como les decía en un principio también, por favor, sean responsables, den el ejemplo en su familia, en sus casas. Recuerden que la tasa de mortalidad no es tan alta, sin embargo, se ha visto de que podría, uno de los factores que podrían, disculpe alumna María, ¿podría por favor ahorita no enviar mensajes? Estoy tratando de conversar con todos y allí me manda algo, por favor. No me interrumpo ahorita. Como les seguía diciendo, ¿no? Tratemos de estar atentos, de ser ejemplo para nuestras familias, para nuestros amigos y que demostremos lo que sabemos, ¿no? Ahora en el sentido de dar indicaciones, ¿no? De las medidas de bioseguridad y otra cosa que, bueno, me disculpen que me descuadró su compañera, era que una de las teorías que se está postulando es la carga viral, ¿no? No es lo mismo que tú te contagies en una exposición de baja carga viral a que pues ¿por qué cuando entras y te hospitalizas tendrías una mayor tasa de mortalidad? Porque estás en un ambiente en el que hay otro enfermo que también está tosiendo, que también está eliminando el virus, y entonces la carga viral en el ambiente en el que estás es alto. Y entonces al ser elevado, estás expuesto a una mayor carga viral y por lo tanto a una mayor probabilidad de hacer formas más severas, ¿no? Entonces es una de las teorías que se está manejando por la que se explicaría la mayor tasa de mortalidad ya en un paciente hospitalizado y también en personal de salud que está expuesto a altas concentraciones de ese virus, ¿no? Es algo que todavía vamos a seguir estudiando todos y estaremos atentos pues a los nuevos cambios o a la nueva información que nos estén brindando para poder seguir guiando a la población, porque ustedes van a guiar a la población. ¿Alguna pregunta ahora sí o algo que quieran decir? Por lo demás, yo quiero felicitarles, el grupo ha expuesto bien y también me ha dado mucho gusto que hayan querido participar, también personas que no han expuesto y que el mismo grupo también se haya mostrado bastante proactivo para participar. Me da mucho gusto, de verdad estoy contenta. ¿Alguna pregunta, duda o sugerencia? Por favor. Doctora, buenas noches. Tengo una consulta. Usted dijo que el día miércoles va a haber clases. ¿A qué hora va a ser las clases que va a haber el miércoles? O sea, el 23. Va a ser en la misma hora, Charlotte. Es lo que me han informado. O sea, va a ser el mismo horario. O sea, como tú estamos, nosotros ahorita de 8 a 9 y media, sería en el mismo horario, de 8 a 9 y media. En el mismo horario, solo que el miércoles. Es lo que nos han enviado hasta ahorita, es la información que tengo. La verdad hubiera preferido reprogramarlo para otra fecha, porque esos días uno está pues en otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace? María, levantaste la mano, dime. Ahora sí, dime, ¿qué pasó? Miss, lo que pasa es que la profesora yo sé de farmacología de práctica, que hizo su horario para otro momento, y el problema es que parece que se me va a cruzar con el de patología práctica, porque la Miss de patología práctica también va a querer cambiar un día de esos de horario. No sé cómo habrá quedado la cosa, porque luego no dijo todavía el horario exacto lo que iba a cambiar. Y bueno, ahí quisiera saber cómo van a arreglárselas, por favor, porque lo único que me sé es que mañana tengo que ingresar a mi teoría a otra prácticamente de fármaco que no se pudo hoy, de seminario, porque ayer era práctica, si no me equivoco, y el de práctica la van a dar otro día, pero parece que sí va a cambiar o no, porque
justo cuando me toca práctica, me toca también patología práctica, cosas como que se cruza si es que es en ese mismo miércoles. Dios mío, estoy frita. Ok, María, está bien. Si desea algún cambio, les voy a informar. Dime, Antonella. Doctora, justo quería consultar eso porque nos programaron un seminario de fisiopato a las 8:30 el miércoles, el próximo miércoles. Entonces quería saber si era confirmado nuestra clase de la próxima semana en el Miren, mismo chicos, horario. yo de mi parte les digo, yo preferiría que hagamos la clase el sábado 26, por mí, ¿no? Que me parece más tranquilo el sábado 26 en la mañana, pero que es un horario que tengo disponible. No sé si ustedes estarían de acuerdo. En todo caso, pónganse de acuerdo y me plantean un horario que ustedes puedan a través de su delegada. ¿Alguien más está levantando la mano? Dime. Doctora, buenas noches. Delia. Lo que pasa es que la clase de seminario estaba programada para el miércoles a las 5. Sí. No sé si usted tenga disponibilidad a esa hora. O sea, esa es la hora que sale en el cronograma de las actividades, porque todos los seminarios se han pasado para el día miércoles. Miércoles a las 5, Delia, porque... O sea, a ustedes que son del grupo de a ustedes que son del grupo de las 8 les tocaría a las 5. No, o sea, es que ese fue el cronograma que dieron en general cuando comenzó el ciclo, nos dieron un cronograma de actividades y sale que el seminario es a las 5 porque tenemos práctica a las 6:30. O sea, supongo que sería el miércoles a las 8 y el primer grupo sería a las 5. Claro, eso es lo que yo entendí, Delia, de que el primer grupo, que siempre le toca a las 5, iba a ser a las 5, como siempre, y ustedes que son a las 8, iba a ser a las 8. Es lo que tengo entendido. O sea, de que el horario se conservaba, de que hay un grupo que está a las 5, sí, el que siempre está a las 5 de la tarde, que es el primer grupo, con el que siempre tengo de 5 a 6, a 6:30, y ustedes de 8 a 9:30 igual se iba a mantener. Sin embargo, sí he recibido comentarios de otros, así, igual que tus anteriores compañeras que han dicho de que se les cruza, que les han programado otras cosas. Entonces, por eso les digo de que de mi parte yo no tengo problema en hacerlo el sábado 26 en la mañana, pero si ustedes todos están conformes y a nadie se les cruza, o a la mayoría, y lo pueden hacer el 23 como está estipulado, así lo haremos. Sí, doctora, porque doctora, según el cronograma de ¿podría actividades no hay cruce. A ver, disculpen, Charlotte, dijiste que no hay cruce, disculpa. No, o sea, no, según el cronograma yo de le quería actividades... proponer. A ver, tranquilas. Primero Charlotte, a ver, dime Charlotte. Ya, sí, doctora, yo le quería proponer, o sea, si nosotros nos podemos acoplar al grupo de las 5 para que solo sea un solo seminario. ¿Cómo es el último seminario ya? Bueno, es una alternativa, Charlotte, sí. Habría que preguntárselo al doctor Taxa a ver si está de acuerdo, porque de todo depende de él, que es el coordinador, ¿no? Pero sí, voy a llevar tu alternativa, Charlotte, ¿está bien? Dime, Daniel. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches. No, quería comentarle lo mismo que están comentando mis compañeras, ¿no? De que puede que haya de que cierta incertidumbre de que pueda haber cruce o no, porque quizás no se ha revisado bien, pero el día miércoles todas las actividades de todos los cursos ya están estipuladas en horarios distintos desde la mañana hasta la noche, ¿no? De tal manera de que no haya ningún cruce. Lo que está pasando también es que lo ideal sería de que este grupo pasara también al grupo de las 5, ¿no? Cosa de que solamente se trabaja con un solo grupo. O sea, seríamos más, ¿no? Seríamos más personas, seríamos más alumnos, pero se trabajaría de esa manera. ¿Por qué también lo digo? Porque, bueno, el doctor Villanes, que es de fisiopatología, nos expresó de que, bueno, en el horario que estaba estipulado para fisiopato, había cierto cruce porque él tenía que dictar en otro curso, ¿no?
Entonces, lo que se llegó a un acuerdo de que se pasara para la noche, y se está pasando a la noche en ambos grupos, ¿no? Porque en la mañana también eran 2 grupos y se están pasando ambos para la noche, ¿no? De horario de 8:30 en adelante. Fisiopatología, me dices. Claro, ¿no? Y como le digo, o sea, como le digo que no va a haber otros cursos, ¿no? O sea, de que ya cada uno tiene su horario estipulado, para que no haya cierto cruce o no haya cierta duda, si se podría pasar todo, o sea, si pudiéramos dejarlo a las 5, yo creo que estaría muy bien. Ok, ya, voy recibiendo varios que van diciendo eso. A ver, Daniela, dime. Buenas noches, doctora. Bueno, tenía 2 dudas. Una era esa y espero que nos puedan avisar con tiempo sobre qué día queda. Y otra duda era qué grupo le tocaba, así sea el sábado o el miércoles, a qué grupo le toca, por favor. Ok, a ver, yo ahorita te respondo eso inmediatamente. Ya está bien, muchas Al gracias. grupo que le tocaría sería al grupo 8, ya, que es de Joshua, A nosotros creo, sí. Jonathan, Alejandra, Eric y Daniela, ¿no? A ustedes les tocaría, si fuera que vamos a hacer ambos grupos juntos, van a tener que exponer entonces 2 grupos, un grupo del primero, ¿no? Y un grupo de ustedes. De todas maneras haríamos 2 exposiciones, pero restringiría yo el tiempo a máximo 20 minutos por grupo para que podamos llegar a tiempo, ¿no? a la hora, ¿no? Que estipulada, para no pasarnos de tiempo. ¿Ok? Entonces, miren, yo, bueno, ya saben qué grupo voy a exponer y voy a hablar entonces con el doctor Taxa para ver esta propuesta de ustedes de unir los 2 grupos. Me parece bien. También yo, de mi parte, no tengo ningún problema para que podamos hacer ese día a las 5 de la tarde, entonces los 2 grupos. Y yo les voy a estar respondiendo a través de su delegada. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera hablar? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? Ok. Hola. Ok, como ya habías hablado antes, María, pensé que se había quedado pues, levantada la mano. Solo Dime, quería María. decir una cosa. Dime, María. Mamá, esto va para los delegados, perdón, me acaban de dar un grito. Por favor, cuando tengan los horarios bien establecidos, lo pueden publicar en el respectivo grupo, es que ya me enredé, lo siento. Ok, yo creo que sí te han escuchado todos. Y te van a estar avisando también. Ok, entonces chicos, eso sería todo de mi parte. Que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Y trataré de que lo antes posible, a más tardar mañana en la tarde, estén ustedes enterándose cómo va a ser para la próxima semana. Ok, buenas noches. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Buenas noches.